Iniciemos. Hoy vamos a ver esto de las fases de la materia. Vamos a ver un poco, digamos, el tema de manera general. Vamos a irlo trabajando poco a poco y vamos a mirar cómo estas fases de la materia se relacionan con el estudio que estamos haciendo de la termodinámica. ¿Listo? Bueno, digamos que las tres fases principales de la materia, lo que podemos encontrar a toda la materia es sólida, líquida y gaseosa. ¿Sí? Esas son digamos que las fases que nos han enseñado desde la primaria, que todos los objetos van a estar en sólido, líquido o gaseoso, y que digamos que estos, digamos, dependiendo del estado, ya sea estado sólido o estado líquido o estado gaseoso, digamos que las sustancias tienen un comportamiento diferente debido precisamente a a esa estructura interna que, que digamos que la hace diferente, ¿sí? Tenemos, vean, por ejemplo, los sólidos, donde vemos las moléculas un poco más juntas, el estado líquido más despegadas y en el estado gaseoso mucho más despegadas, y vamos a mirar entonces cómo es ese tipo de comportamiento. Bueno, y es que, digamos, comúnmente identificamos la fase de las sustancias por sus características a temperatura ambiente, es decir, para nosotros comúnmente podemos considerar, por ejemplo, que el agua es estado líquido, que el agua siempre va a ser líquida, pero pues no, tiene sus tres estados, sus tres fases. Em, Vamos a considerar, por ejemplo, que las rocas son sólidas siempre, o que el aire siempre es en estado gaseoso, digamos el oxígeno en estado gaseoso, o digamos que consideramos que las cosas están así y siempre van a permanecer así. Pero debemos tener en cuenta que las sustancias todas tienen sus diferentes estados. ¿De qué depende esos estados de la materia? Como sea, digamos, cómo se encuentre su presión, cómo se encuentre su temperatura, que es lo que tenemos aquí. Dice que la fase en la que se encuentran las sustancias depende de tres factores. O sea, digamos, por ejemplo, el agua que está en estado líquido, vamos a tomar el ejemplo del agua, depende, por ejemplo, de la estructura interna, de la estructura de los líquidos es diferente a la de los sólidos. Es decir, ¿cómo diferenciamos un líquido de un sólido? Porque tenemos que un líquido trata de ocupar el espacio del contenedor, ¿sí? Trata de adoptar la forma del contenedor. Eh, por ejemplo, podemos, digamos, encontrar líquidos, o el caso, por ejemplo, del aceite, eh, cuando se vierte en el recipiente, pues trata de adaptarse al recipiente que lo contiene. Lo mismo con el agua líquida y con cualquier líquido en general trata de adaptar la forma del recipiente que lo contiene. Pero digamos esta fase, las fases, depende básicamente también de la temperatura. Dice que un aumento o una disminución de la temperatura puede producir un cambio en la fase. Si yo pongo el agua, por ejemplo, la tengo en una olla y le suministro calor, entonces digamos que va a empezar a hervir y digamos, vamos a observar que comienza a salir un vapor, que es el vapor de agua, que lo que podemos decir es que esta agua está pasando de su estado líquido a su estado gaseoso. Entonces, un aumento en la temperatura puede producir un cambio de fase. Y esto también es muy importante, que la presión, un aumento de presión puede producir un cambio de fase, aunque no se modifique la temperatura. Yo les pregunto, ¿ustedes han visto después de una lluvia que se produce una especie de vapor? ¿Se han visto cómo se empieza a convertir el agua en vapor? ¿O no han observado de pronto eso después de la lluvia? Y después de la lluvia, ¿será que es que el pavimento o el suelo se encuentra a una temperatura muy alta? ¿O por qué se empieza a producir eso? No necesariamente se produce una temperatura alta o no se produce una temperatura alta. Lo que sucede es que la presión atmosférica, la presión, sufre una variación de tal manera que
ese líquido que está, por ejemplo, un charco, comienza, digamos, a transformarse en su estado de, pasa de sólido a su estado, perdón, pasa de líquido a su estado de, de vapor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay un cambio en la presión. Por ejemplo, aquí nos dice que un aumento de presión puede producir un cambio de fase, así como una disminución en la presión también puede producir un cambio de fase, aunque no se modifique la temperatura. Por ejemplo, si se le suministra mucha presión a, qué sé yo, un gas, este se puede convertir o puede pasar a su estado líquido, ¿vale? Entonces, tenemos este, digamos, también factor que no solamente es la temperatura, no solamente es la temperatura, sino que también, digamos que es el cambio en la presión que puede producir, digamos, los cambios de fase. ¿Listo? Bueno, entonces, chicos, sigamos. Esto, punto de fusión y punto de ebullición. Aquí conocemos dos puntos, digamos que vamos a irnos un poquito por la parte primero de la temperatura y vamos a entender bien estos puntos de fusión y estos puntos de ebullición. Dice que el punto de fusión de una sustancia es la temperatura a la cual se produce el cambio de la fase sólida a la fase líquida. ¿Qué quiere decir? Que la fusión, por ejemplo, tenemos aquí agua en estado sólido. El agua en estado sólido la conocemos como hielo. Entonces, lo que sucede aquí con el hielo es que cuando alcanza cierta temperatura, digamos, este hielo o esta agua en estado sólido comienza a transformarse eh, a su estado líquido. ¿Listo? Entonces, esa temperatura en la cual se comienza a transformar en estado líquido es lo que se conoce como el punto de fusión. Es lo que se conoce como el punto de fusión. Repito, cuando el agua está en estado sólido, digamos en forma de hielo, y aumenta la temperatura, comienza a derretirse. Este derretimiento, es decir, cuando pasa de sólido a líquido, es lo que se conoce como el punto de fusión. Listo. Dice que el punto de fusión depende de la presión. Sí, depende de la presión. Ahora, considerando, por ejemplo, que la presión siempre es la misma, que es de una atmósfera de presión, a nivel que se produce a nivel del mar, este punto de fusión del agua se produce a los 0 grados Celsius, ¿sí? Pero como nosotros, por ejemplo, que estamos en una zona montañosa, donde no estamos a nivel del mar y nuestra presión atmosférica es mucho menor, esta fusión se va a producir a una temperatura diferente. Ok, bueno, punto de ebullición, ¿sí? Punto de ebullición. Entonces, este punto de ebullición es cuando se hace el cambio de fase de líquido a vapor, ¿sí? Nos dice aquí que el punto de ebullición de una sustancia es la temperatura a la cual se produce el cambio de fase líquida a la fase gaseosa. El punto de ebullición también, nuevamente, depende de la presión. Por ejemplo, si tenemos la presión de una atmósfera, es decir, a nivel del mar, este punto de ebullición del agua se produce a los 100 grados Celsius. Pero como nosotros vivimos en un lugar donde la presión atmosférica es menor, este punto de ebullición se produce antes, aproximadamente como a los 88, 89 grados Celsius. ¿Listo? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
Todo clarito. Ok, bueno. Aquí, digamos, tenemos que tener en cuenta esto que es muy importante, y es que durante el tiempo en el cual una sustancia cambia de fase, la temperatura de la sustancia no aumenta, aun cuando se le suministre calor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá, vamos a suponer que este cambio de fase se produce a los 0 grados Celsius, es decir, el punto de fusión es a los 0 grados Celsius. Vamos a suponerlo. Entonces yo le sigo suministrando calor. Vamos a suponer que de pronto está en un sartén. Y al suministrarle calor, resulta que se sigue derritiendo, pero la temperatura del líquido y sólido, por decirlo así, porque está a los dos, sigue siendo 0 grados Celsius hasta que termine de cambiar su estado. O ya, cuando esto se vuelve completamente líquido, ahí sí, digamos, si le sigo suministrando calor, el objeto o la sustancia comienza a aumentar su temperatura. ¿Listo? Lo mismo aquí. Hasta que todo el líquido, toda el agua en forma líquida se vuelva vapor de agua, yo le puedo seguir suministrando calor, pero la temperatura va a seguir siendo la misma, ¿sí? Va a seguir siendo 100 grados Celsius. Cuando se transforma completamente, vamos a suponer de pronto que podemos rodear esto dentro de un recipiente y se transforma todo en vapor, hasta que todo se transforme en vapor, ahí sí puede seguir aumentando su temperatura. ¿Listo? Esto es muy importante. Tenemos entonces aquí la energía necesaria para que una sustancia cambie de estado, se puede determinar mediante la expresión. Esta expresión, que es una expresión matemática, no nos vamos de pronto a abrumar esto por estas expresiones matemáticas que son bastante sencillas. Por ejemplo, nos dice Q representa calor, el calor que yo le suministro. M, la masa de la sustancia. Por ejemplo, si tengo un litro de agua, pues entonces la masa de ese litro de agua. L significa, dice aquí que es la propiedad característica de la sustancia que se denomina calor latente. ¿Qué quiere decir esto? El calor latente a mí me va a hablar acerca de qué tanto calor le suministro a una sustancia para que cambie su estado, ¿sí? Es decir, no es lo mismo cambiar de estado a el agua, por ejemplo, el alcohol, el aceite, el hierro, ¿sí? Porque el hierro también, tenemos que el hierro también tiene su fase líquida, su fase sólida, su fase gaseosa, ¿sí? Entonces, no es lo mismo las diferentes sustancias, y esto es lo que me habla, lo que se llama el calor latente. ¿Listo? ¿Vale, chicos? Entonces, sigamos aquí. Dice, el calor latente de fusión. Ah, bueno, entonces, como el calor latente a mí me habla de eh, ese cambio de fase, tenemos un calor latente para pasar de sólido a líquido, que es el calor latente de fusión, como para pasar de líquido a gaseoso, que es el calor latente de vaporización. Entonces tenemos que el calor latente de fusión de una sustancia es el calor que se le debe suministrar por unidad de masa para que dicha sustancia cambie de la fase sólida a la fase líquida. Voy a volver aquí sobre esta expresión. Yo le suministro calor y yo sé que aquí necesito un calor mínimo, por ejemplo 2. Si esto pasa de 2, entonces ya va a transformarse de fase, ¿sí? Por ejemplo, lo que nos dice aquí es que hay dos calores, es decir, dos, digamos, barreras o reglas para poder pasar, digamos, de un estado a otro. Entonces, nos dice que el calor latente de fusión es la cantidad de calor que se necesita, cuánto calor necesito suministrarle para que la sustancia
pase de sólido a líquido, mientras que el calor latente de vaporización es cuánto calor necesita esta sustancia para que pase de su estado líquido a su fase gaseosa o a su fase pues de vapor, pero pues mejor lo podemos denominar de la fase gaseosa. ¿Listo? Esto que tenemos aquí nos está hablando acerca de los diferentes puntos de ebullición, ¿sí? Y los diferentes calores latentes de unas determinadas sustancias. A ver, como les había dicho, esto, aunque no lo aclare aquí el cuadrito, este nos está hablando aquí de qué tanta, digamos, nos está hablando aquí de que esto se produce a presión atmosférica 1, a una atmósfera de presión, es decir, a nivel del mar. Esta tablita no nos podría servir o no nos sería tan fiel si nosotros realizando los experimentos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, nuevamente les digo, a una altura un poco más elevada y digamos los puntos de ebullición son menores. Pero bueno, vamos a suponerlo entonces que estamos a nivel del mar. Tenemos que el punto de fusión del agua es de 0 grados Celsius, su punto de ebullición es de 100 grados Celsius. El oxígeno, vean que el oxígeno tiene una fase sólida y se vuelve líquido a los menos 223 grados Celsius y se vuelve gaseoso a los menos 183 grados Celsius. El mercurio, que es ese metal que nosotros lo vemos como líquido, tiene su fase sólida a los menos 39 grados Celsius y su punto de ebullición, es decir, cuando se vuelve vapor, es a los 358 grados Celsius. El aluminio alcanza, digamos que se derrite, para utilizar una palabra un poco común, se derrite a los 658 grados Celsius y se vuelve vapor a los 2057 grados Celsius. El alcohol, vean por ejemplo la diferencia que hay con el agua, ¿sí? El alcohol se hace sólido por debajo de los 117.3 grados Celsius, es decir, ¿sí podemos hacer cubitos de hielo? Sí, de alcohol, cubitos de alcohol, sí, pero con nuestras neveras no, porque nuestras neveras no alcanzan estas temperaturas tan bajas, ¿sí? Y su punto de ebullición, vean lo curioso aquí, su temperatura de ebullición, es decir, cuando se vuelve vapor, es también inferior a la del agua, ¿sí? Mucho más rápido que alcanza su vaporización. La plata, ¿sí? Que es este metal, la plata, su punto de fusión es a los 960 grados Celsius y su punto de vaporización, de ebullición, es a los 2193 grados Celsius. Ahora, aquí tenemos los diferentes calores latentes de fusión, es decir, que todo este calor, 80, vean aquí, 80 calorías por gramo, necesito suministrarle al agua para que pase de sólido a líquido. Mientras que pasa algo así similar con el aluminio, pero por ejemplo, no necesito suministrar tanto calor al alcohol para pasar de su estado sólido a su estado líquido. Y miremos aquí, calor latente de vaporización, necesito 540 calorías por gramo para pasar el agua de líquido a gaseoso. Y el alcohol no necesito tanto, vean, necesito menos de la mitad de calorías de suministro. ¿Listo? Necesito tanto calor, digamos, el agua casi como la plata. Bueno, entonces esta tablita nos habla de eso. Por ejemplo, si en la tablita nos preguntaran cuál sustancia requiere menos calor para pasar de su estado líquido a su estado gaseoso, ¿cuál de las sustancias? Esta, el oxígeno, necesita menos calor para pasar de su estado sólido, perdón, de su estado líquido a su estado sólido. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No, señor. Bueno, entonces, niños, nos queda la actividad. Dice, ¿el punto de ebullición de una sustancia depende de la cantidad de sustancia? Tenemos que pensar eso. ¿Será que la cantidad de agua, por ejemplo,
depende el punto de ebullición, el punto, ojo acá, punto. Cuando hablan punto, estamos hablando de la temperatura, recordemos lo que estábamos viendo por aquí. Depende de la cantidad de sustancia. Segunda, ¿en qué consiste la ebullición? ¿Cómo así? Expliquemos paso a paso en qué consiste la fusión, qué es la fusión. Y el calor de fusión de una sustancia es igual al calor de vaporización. Aquí creo que nos hace falta calor latente. Vamos a arreglar esto aquí, calor latente. El calor latente de fusión de una sustancia es igual al calor latente de vaporización. Miremos el cuadrito después. ¿Listo? Esa es la actividad, chicos. Dejamos entonces hasta acá.